Bezat Hashem, estamos ya en puerta de la fiesta de Purim, una de las fiestas, o tal vez la fiesta más alegre de toda la nación judía, en la que todos participan, no nada más por la bebida, pero también porque Purim simboliza el agradecimiento a Dios, el agradecimiento por los milagros que experimentamos en esa ocasión, donde como pueblo judío nos vimos en riesgo de exterminio absoluto y por la bondad de Hashem fuimos salvados. El Talmud pregunta, ¿dónde está escrito Esther en la Torá? ¿Dónde está insinuado Esther en la Torá? Esther no puede estar en la Torá porque la Torá se entregó antes. La historia de Purim, estamos hablando que fue entre la destrucción del primer Bet HaMikdash y la construcción del segundo. Obviamente no puede estar documentado Megilat Esther en la Torá, pero el Talmud dice, debido a que todo está insinuado en la Torá, tiene que estar en algún lado también la historia de Esther. ¿Y cuál es la contestación? Beanoji Aster Astir Panay. Hay un versículo que dice Hashem, llegará la época donde yo voy a ocultar mi rostro. ¿Cómo se escribe Astir? Igual que Esther. En el rollo de la Torá no hay vocales, no hay puntitos. Lo puedes leer de una manera, lo puedes leer de otra manera. Esther está insinuado en ese versículo que dice que Hashem ocultará su rostro. ¿Por qué justamente se escogió ese versículo para insinuar la historia de Purim? Es un versículo que habla de una época difícil, que Dios se va a ocultar, no va a estar su presencia a la vista de todos. Y la respuesta es que si uno lee toda la historia de la Megilá, no aparece el nombre de Hashem. El nombre de Dios no está en la Megilá. Es insólito. ¿Cómo es posible que sea la fiesta del agradecimiento a Dios? Leer el relato es obligatorio y no se menciona al Creador ni una sola vez. La respuesta, porque Hashem también está en los tiempos de oscuridad. Aunque no parezca que está, está. Y esa es la enseñanza más grande de la historia de Purim. Tenemos que aprender a ver a Dios cuando no está Dios. Hay una historia que cuentan del Saraf de Kotsk, el Rebbe de Kotsk, este Rab Menachem Mendel Morgenstein, que en una ocasión estaba caminando por el bosque cuando se encontró con un niño. Y el niño lloraba y lloraba y lloraba. El Rab le habló y le dijo, ¿por qué estás llorando? Le dijo, Jajam, mis amigos y yo estábamos jugando a las escondidas. Me tocó esconderme y nadie me encontró. Por eso estoy llorando. Le dijo el Rab, niño, no entiendes nada. De eso se trata el juego. Si te escondiste y nadie te encontró, ganaste. Le dijo, Rab, usted no me entendió a mí. Mis amigos me jugaron una broma. Me dijeron que me esconda, que me iban a buscar y se fueron cada uno a su casa. Y me dejaron escondido y solo. Dicen que el Rab de Kotsk estaba con los ojos inundados en lágrimas cuando escuchó eso. Y dijo, es lo mismo que le pasa a Dios. Se esconde para que nosotros lo busquemos y en vez de buscarlo, nos vamos cada uno a la casa. Decimos, Dios no está, Dios no está, Dios no está, y nos vamos. Sí está, pero está escondido. En toda la historia de Megilá no está el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, aparentemente todo fue casual, todo fue circunstancial, pero que sepas que Hashem estaba ahí en cada uno de los pasos. Enseñanza número 2. ¿Existen las injusticias en el mundo? Estoy haciendo una pregunta muy compleja. ¿Existen las injusticias en el mundo? ¿Puede estar pasando algo que no tendría que pasar?
En la Megilá vemos a un hombre desequilibrado. Este hombre se llama Amán. Amán es un ministro muy importante. Simplemente le tomó coraje a todo el pueblo de Israel, porque hay un judío que no le rinde honores. Decide eliminar a todos. Y el decreto sale a la luz. ¿Eso es justicia o es injusticia? Es injusticia. ¿Por qué todo el mundo tiene que pagar? ¿Porque este hombre está mal de la cabeza? ¿Estamos en manos de cualquiera que se le ocurra exterminarnos? Entonces llega el Talmud y nos enseña que el decreto de Purim tenía sus motivos. El pueblo de Israel tenía 2 errores previos que no había reparado. Y por eso tenían que pasar por este trance tan difícil de una amenaza de aniquilación total. ¿Cuáles fueron los errores del pueblo de Israel? Había un rey llamado Nebuchadnezzar que había mandado hacer un ídolo enorme, una estatua en su honor. Y el pueblo de Israel, por miedo, se postraron ante la estatua. Error 1. Error número 2. Cuando Ahasverosh llegó a asentar su poder, hizo una fiesta, un banquete, celebraba que no se construyó el templo sagrado de Jerusalén. Y los Yehudim tuvieron satisfacción, formaron parte de la fiesta. 2 errores. No creas que todo fue Amán. Dios está atrás de cada paso. Uno puede creer que estamos en manos de la gente, pero no estamos en manos de la gente. Es la enseñanza de la Megilá. Todo está medido. Una de las partes más dramáticas que decimos en la Agadá de Pesaj, ustedes van a decir que tiene que ver Pesaj, ya se pusieron nerviosos un poquito, ya los vi, ya dijeron, ya viene Pesaj. En la Agadá de Pesaj decimos, Shebejol dor vador omdim alenu lejalotenu. Cada generación y generación se levantan sobre nosotros para destruirnos. Beakadosh barujú matzilenu miyadam. Pero el Creador nos salva de sus manos. Podemos interpretar esto de 2 maneras. Una manera, Dios nos olvidó y de repente se acordó de nosotros al final, ya a último momento. Llegan, se paran para destruirnos, empiezan los problemas y Hashem se acuerda y nos rescata. Es una manera de ver las cosas. Otra forma de ver las cosas es Hashem siempre estuvo ahí. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Si pasaste por el trance y la pesadilla y el miedo y luego te salvaste, ¿significa que estuviste abandonado? ¿Cómo poder saber? ¿Cómo saber que no estuvimos abandonados todo ese tiempo? La respuesta de la Megilá y de la Agadá son la misma. Akadosh barujú matzilenu miyadam. Hashem nos salva de sus manos. ¿Qué significa de sus manos? De las manos del enemigo mismo viene la salvación de Israel. ¿Cómo? Dense cuenta en la historia de la Megilat Esther. Esther Amalcá, la reina Esther, la heroína de la historia, es la esposa del rey, tiene palancas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llega Esther a ser esposa del rey Ahasverosh? Gracias a Amán. Amán el malvado fue el que dio el consejo a Ahasverosh de matar a su primera esposa. Él dio ese consejo. Ahasverosh manda matar a su esposa por consejo de Amán. Gracias a eso él queda soltero. Gracias a eso hay un lugar en el trono. Gracias a eso viene Esther. Y después viene el decreto y ella interviene. Gracias a quién vino la salvación. Gracias a Amán. Akadosh barujú matzilenu miyadam. De sus manos viene la salvación. Para que te des cuenta que Hashem siempre estuvo ahí. Paró, el malvado rey de Egipto, que esclavizó a todo el pueblo más de 2 siglos. Él crió en sus rodillas a Moshe Rabbenu.
La hija del faraón rescató al bebé judío, salvador de Israel. Y él lo sentaba en la mesa. De las manos del faraón creció Moshe. ¿Quién le enseñó a Moshe los modales de la realeza? Para después ser él el rey de Israel. El mismo faraón. ¿Por qué Hashem ideó que la salvación venga del enemigo? Para esta enseñanza. Para que sepas que Hashem nunca te tuvo abandonado. Cuando llegó el problema ya estaba la salvación ahí. En la época de los 50 estaba en Rusia un problema tremendo porque acusaron a varios médicos judíos de intento de asesinato. Se conoció como el complot de los médicos. Stalin, que gobernaba en esa época, llegó a hacer un decreto, juicio, quería condenar a muerte a todos los doctores judíos, acusándolos, una difamación, una calumnia, de haber querido hacer un plan para matar a gente poderosa del gobierno. ¿Cómo te salvas de eso? ¿Ustedes saben qué poder tenía Stalin en Rusia? Poder absoluto, total, lo creían Dios al Señor. Yo he leído libros de sobrevivientes de esa época que cuentan que en las escuelas se enseñaba que Stalin era un dios. Así de absurdo como se oye. ¿Cómo te salvas de eso? Leí la historia de dos Yehudim que estaban platicando entre ellos sobre ese tema. En Pesaj. Y uno dijo a Kadosh Baruj Hu Matzilenu Miyadam. Dios nos salva de sus manos. Hay esperanza. El otro le dijo, estás loco. No hay esperanza. No hay manera de salir. ¿Qué sucedió al final? Murió Stalin. Se anuló el decreto, todos los Yehudim se salvaron. Siempre hay esperanza. Lo mismo que pasó en la Megilat Esther. Hay una costumbre de ponernos disfraces en Purim. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué disfraces? ¿Qué es un carnaval? ¿Cuál es el objetivo? La ley judía trae la costumbre de disfrazarse en Purim. ¿Por qué? El disfraz oculta, cubre, simula algo distinto a la realidad. Es lo que pasa con nosotros en la vida. En Purim se descubrió la verdadera realidad. Una realidad que había permanecido oculta hacia ese momento. Y con eso se contesta una pregunta muy delicada. ¿Alguna vez han escuchado hasta qué grado tiene que llegar uno en la borrachera de Purim? Muy bien. Adelo Yadá ben Arur Amán le Baruch Mordejai. Hasta que uno no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito Mordejai. Voy a hacer un paréntesis, no vayan a tomar tanto en Purim. Paréntesis, la halajá dice que cualquier individuo que tiene riesgo de violar alguna cosa de la Torá o despreciar algún precepto, prohibido que se emborrache. Solamente aquel que sabe que se va a comportar como ángel divino. Está complicado, por eso les digo no tomen tanto. Pero la ley original decía que uno tiene que tomar hasta no saber diferenciar entre maldito Amán, bendito Mordejai. ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? ¿Qué quieren? ¿Que maldigas a Mordejai? ¿Qué quieren? ¿Que bendigas a Amán? ¿Por qué te exigen esto? Vi una explicación fantástica. Nosotros en la vida real, tal vez no todos, pero el ser humano común y corriente llega a tener amigos y enemigos, queridos y odiados. En otras palabras, Arur y Baruj. Unos entran en la categoría bendito, otros entran en la categoría lo contrario. Seamos honestos. Cada quien es selectivo, a quién incluye y a quién excluye. Aunque en Facebook presuman de tener miles de amigos, siento decepcionarlos, no es real.
Uno tiene su grupo y su grupo. Purim nos enseñó que lo malo al final no fue malo. El villano trajo la salvación. Los amigos no son tan amigos. ¿Quién es el personaje que apoyó a Esther? El rey, Ahasverosh. Tú lees la historia. ¿Han leído alguna vez la historia de la Megilá en español? Esther, la reina, va con el rey, su marido, y le dice: hay un hombre que nos quiere matar, nos quiere exterminar. ¿Qué contesta Ahasverosh? ¿Quién es ese malvado? ¿Cómo crees? De ninguna manera. Parece que es la primera vez que escucha sobre el decreto. ¿Y cuál es la realidad de la historia? Él sabía y apoyó y hasta aceptó regresar el dinero que iba a financiar toda la operación del exterminio. El amigo no es tan amigo. Y del enemigo vino la salvación. El mensaje de Hashem es clarísimo. El mensaje de Hashem es: yo estoy detrás de todo. No te vayas por las apariencias. Todo puede ser un disfraz. Es una identidad alterna. Tú no sabes lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Todo es posible. El ser humano no ve a Dios, pero puede sentir su presencia. ¿Tú ves el aire? ¿Ves el oxígeno? No, pero lo sientes, lo vives y lo respiras. Así también podemos pensar en Dios, como una presencia que lo ocupa todo. Kadosh, 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 Melojo la Aretz Kebodó. Decimos que Hashem es santo, separado, inalcanzable, pero al mismo tiempo toda la tierra está llena de Él. ¿Cómo pueden las dos cosas ser verdad? Por un lado, Hashem es inalcanzable, Kadosh, en los mundos celestiales. Kadosh número 2, Hashem es inalcanzable también en el mundo terrenal. Kadosh número 3, Hashem es inalcanzable para toda la eternidad y todos los tiempos. Al mismo tiempo, es lo más presente que hay. ¿Puede algo o alguien ser al mismo tiempo inalcanzable al extremo y presente al extremo? Ese es Dios, por increíble que parezca. Entonces el Yehudí tiene que vivir con una fe de que Hashem está detrás de cada episodio en su vida. Uno a veces se hace preguntas: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo aquello? ¿Por qué me pasa esto y no aquello? ¿Por qué él sí y yo no? O al revés. ¿Cuál es la respuesta? Una sola respuesta. Hay un director de escena, hay un arquitecto, hay alguien que maneja absolutamente todo, pero te falta información. ¿Ustedes han ido alguna vez al Beta Knesset a escuchar la Megilá? ¿Cómo es la Megilá? Físicamente. Un rollo. ¿Y qué se hace antes de leer? Se desenrolla y se desenvuelve toda. Y luego se lee. ¿Por qué con el Sefer Torah no hacemos lo mismo? El Sefer Torah, cuando leemos, se va leyendo la parte que se tiene que leer, lo demás queda enrollado. No desenvuelves todo el rollo para leer la perashá de la semana. En Purim sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Explican los Jajamim algo increíble. El nombre de Hashem en la Torah se repite cada renglón. Hashem en la historia de la Torah está presente de principio a fin. Desde la creación, desde los 6 días, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, todo el tiempo está Dios ahí. Lo ves en la Megilá, no aparece Dios. La única forma de entender la Megilá es viendo toda la historia de un jalón. Si tú te detienes a ver el relato de Purim, parte por parte, vas a tener muchas dudas y no vas a entender nada. Solamente leyéndola, desenrollándola, viendo todo el panorama completo de principio a fin, entonces puedes entender. Y es por eso
que Purim es una fiesta muy importante. Dense cuenta cómo fueron las demás festividades. Pesaj, ¿Hashem estuvo revelado o estuvo oculto? Súper revelado. Hashem mismo en la Torah dice, yo voy a ir a Egipto a matar a los primogénitos. Ani veló malach. Yo, no un ángel, yo voy a ir. A Kadosh Baruj Hu, lo shaliach, no un mensajero. Dices, wow, Dios mismo está presente. ¿Cómo fue en Sukkot? Igual revelado. Había nubes que rodeaban al pueblo judío. En recuerdo a esas nubes, hacemos Sukkot. ¿Cómo fue Purim? Escondido. ¿Dónde está Dios? Está Hashverosh, está Amán, está Mordejai, está Esther. ¿Dios dónde está? Está oculto. Y ese es el mensaje para nosotros en nuestras vidas. No lo ves, pero está ahí presente. Estaba leyendo sobre una persona que subió a un taxi. El taxista empezó a caminar, un semáforo en rojo, y el taxista se seguía derecho. Se cruzaba el semáforo. El pasajero, asustado, le dijo, ¡hey! Te pasaste el semáforo en rojo. Le dijo, no te preocupes, mi hermano siempre lo hace. Otro semáforo en rojo, ¡pum! Otra vez se pasó. ¡Hey! Nos vamos a matar en cualquier momento. Tú tranquilo. Mi hermano siempre lo hace. De repente llegaron a un semáforo en verde y el taxista frenó con toda su fuerza. Le dijo, ¡hey! ¡Es verde! Le dijo, ¿y si pasa mi hermano del otro lado? Tú no sabes qué puede pasar en la vida. Hay cosas que no entendemos, pero tenemos que saber que Hashem siempre está presente manejándolo todo. A Kadosh Baruj Hu, ¿qué mandó primero? ¿El decreto de exterminio o a Esther al trono? ¿Qué fue primero? ¿Primero llegó Esther a ser reina y luego vino el decreto de exterminio o viceversa? Primero llegó Esther, se hizo reina. Mucho tiempo después vino el decreto. De ahí aprenden los jajamim una regla fantástica. Akadosh Baruj Hu Magdim Refuah la Makkah. Primero manda la cura y luego manda la enfermedad. Cuando tú te estás preguntando, Hashem, ¿dónde estás? ¿Cómo dónde estoy? Llevo años preparando esto y tú no sabías. Mordejai a Yehudí, cuando escuchó el decreto, ¿qué dice la Megilá? Se largó las ropas, se rompió las ropas, se vistió de luto y empezó a clamar y empezó a gritar. ¿Qué dice Hashem desde arriba? Llevo ahí años, ya mandé a Esther, tú tranquilo, las cosas no están sucediendo al azar, ya está la cura y luego te mando la enfermedad. Esto nos tendría que enseñar a nosotros en nuestra vida diaria. Si estás viviendo un problema, que sepas que aunque no parezca, Hashem ya mandó la cura. Antes de mandarte el problema, Akadosh Baruj Hu ya está ahí. Parte de lo que nosotros tenemos que saber, y es una de las frases más famosas sobre el mes de Adar. Mishenichnas Adar, Marvim Besimha. Desde que empieza el mes de Adar, se va aumentando cada vez más en alegría. Dicen los jajamim, todavía más, si alguien tiene un juicio, que lo haga en el mes de Adar. El mes de Adar tiene buena suerte. Si tienes un juicio pendiente, agéndalo para estos días del mes de Adar. Cuando hay 2 Adar, como en el calendario de este año, ¿cuál es el bueno? El segundo. Ahí es donde hacemos la fiesta de Purim. Pregunta a Jajam Ovadia Yosef, ¿no se supone que no dependemos de la suerte? Ahora me vienes a decir que el mes de Adar tiene buena suerte y haz un juicio en este mes porque la suerte te sonríe. ¿Desde cuándo dependemos de la suerte? ¿No se supone que todo es divino y todo es causa-consecuencia? ¿Buena pregunta o no?
Contesta Jajam Ovadia Yosef, el mes de Adar es distinto a todos los demás. Dios quiere que tengas buena suerte, en contra de la ley, en contra de lo que es todo el año. ¿Por qué Hashem haría algo como eso? Digo, increíble, nadie nos vamos a quejar. El mes de Adar es fantástico. Hashem te está demostrando, estoy contigo, te quiero, te acompaño y te doy buena suerte, buena energía, buenas vibras. Dicen los Jajamim en la Mishnah, ¿qué sucede si lees la Megilá a la inversa? Empiezas con el versículo del final, luego el penúltimo, luego al antepenúltimo, y así te vas desde el final hasta el principio. ¿Cumples con la obligación o no? No te faltó una letra, no te faltó una sola palabra, leíste todo, pero en vez de hacerlo de principio a fin, de final al principio, ¿cumples o no cumples? Dice la Mishnah, lo yatza, el que lee al revés, no cumplió. ¿Por qué no? Si no le faltó nada. Pero el orden de los factores no afecta al producto. ¿O eso es nada más en matemáticas? Entonces una explicación, como ustedes dicen, simple y sencillo, esto es una historia. No puedes empezar, vivieron felices para siempre y luego estaba atorada en la torre. Es al revés, tienes que empezar en orden. Esa es una opción. Otra opción, muy, muy profunda, muy buena. Acabamos de explicar que la presencia de Dios no se notaba al principio del problema. Cuando salió el decreto de exterminio, todo el mundo entró en pánico. Parece que Dios nos abandonó. Ya cuando lees el final, dices, Hashem siempre estuvo ahí. Si tú tienes que ver el final al principio, si tú para poder ver a Dios tienes que ver siempre el final, eso no se llama fe. ¿Cuál es la obligación de cada uno de nosotros? Ver a Hashem en el paso a paso, en el día a día, en el orden normal. Desde la página 1, aunque no entiendas por qué, pero creer. La fe tiene que ser más grande. Me regreso a Moshe Rabbenu. ¿Quién puso en el río a Moshe? Cuando Moshe era un bebé de 3 meses. Hay un decreto que a los niños hay que arrojarlos al río. ¿Quién lo echó al río? ¿Sus papás? ¿Sus propios padres? Dice la Torá, la hermana lo fue a ver y lo fue a esperar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana anterior? No estoy repitiendo. La hermana lo fue a esperar, a ver qué pasaba con él. ¿Por qué no fueron los padres? ¿Por qué la hermana sí y los padres no? Los padres lo dejaron y se metieron a la casa. Porque era muy doloroso y no tenían esperanza. No lo querían ver morir. ¿Pero qué hizo la hermana? No va a morir. La hermana dijo, no va a morir, se va a salvar y yo quiero ir a ver. Quiero estar presente en la salvación. Cuando el pueblo judío estaba al pie del mar, saliendo de Mitzrayim, el pueblo también se aterrorizó y empezaron a reclamar. ¿Qué dijo Moshe Rabbenu? Pongan atención porque lo que van a ver hoy no lo van a volver a ver nunca más. Entre más grave el problema, más grande tiene que ser la salvación. Es la fe que nosotros tenemos que tener. La misma Megilá dice que tras la salvación de Israel, muchos se convirtieron al judaísmo. Muchos. Así dice la Megilá. Rabbi me'amea aretz mityahadim. Muchos miembros de otras naciones se convirtieron al judaísmo. ¿Mérito o no mérito? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque ya habían visto la salvación. ¿Quién se convirtió al judaísmo cuando estaba el problema? Nadie. ¿Por qué no?
Pues porque nadie se va a meter a un problema que no le pertenece. Es un decreto de aniquilación. ¿Quién quiere pertenecer al judío? El Talmud dice que en la época del rey Shelomó no se aceptaban conversos. Porque cualquiera quería ser parte. No había guerras, había abundancia total. El dinero se arrojaba como piedras. Así está escrito en los libros. Tienes que demostrar cuando hay Aster Astir Panay. Cuando hay el rostro oculto de Hashem, ahí tienes que demostrar la fe. Si uno demuestra la fe en esos momentos, se llama fe verdadera. ¿Alguien sabe por qué la fiesta se llama Purim? Sorteo. ¿Qué significa sorteo? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué me estás hablando? ¿El melate? ¿Revancha? ¿Lotería nacional? ¿Qué sorteo? El sorteo que hizo Amán para ver qué día llevaba a cabo la ejecución del decreto de aniquilación. ¿No hay un mejor nombre para la fiesta que ese? Ponle el nombre de la fiesta a algo de salvación. Regresemos a las fiestas judías. ¿Por qué se llama Hanukkah? La otra fiesta. ¿Qué es Hanukkah? Dos opciones. Hanukkah, inauguración del templo sagrado, o Hanukkah. Se divide en dos la palabra. Descansaron el día 25 del mes de Kislev, porque ese fue el día que se salvaron de sus enemigos. ¿Por qué se llama Pesaj? Porque Hashem brincó las casas de los Yehudim en la plaga contra los primogénitos. Son nombres de salvación. ¿Por qué a Purim le dan el nombre del sorteo de exterminio? Ponle otro nombre de alegría, algo que realmente simbolice salvación. La respuesta es exactamente la misma. En Purim no parecía haber salvación. Hashem estaba oculto y aún así nos salvamos. Demuestra la fe cuando Dios está oculto. El nombre es el nombre del sorteo. Purim es diferente a todas las demás fiestas judías. Dice la Megilá, Ahashverosh, ese es el rey Ahashverosh. Amolech, que reinaba 127 países, todo el mundo civilizado de la época. Pero hay un dato interesante. Dice la Megilá, cuando el rey estaba sentado en su trono. Esa parte que nos interesa a nosotros. La Megilá me tiene que decir que Ahashverosh estaba sentado en su trono. ¿No es información irrelevante? ¿A quién le importa eso? Estaba parado, estaba sentado. Obviamente todos los reyes tienen un trono. Dice la Megilá, el trono de Ahashverosh, ¿en dónde estaba situado? En la ciudad de Shushan, la capital, gracias al trono. ¿Qué pasó? Dicen los comentaristas, el rey Shelomó tenía un trono magnífico y el rey Ahashverosh lo quería para él, pero no lo pudo obtener. Mandó a fabricarse uno idéntico. ¿Dónde están los mejores carpinteros y artesanos? En Shushan. Shushan es un pueblo, no era la capital. Ahí viven los mejores artesanos. Manda a hacer un trono igual al del rey Shelomó. Cuando se lo quieren traer, no lo pueden transportar. ¿Qué hace Ahashverosh? Muy fácil. Cambio la capital a Shushan. Ahí está el trono. Cambio la capital para allá. Imagínense qué cosa. Tú preguntas, ¿qué sentido? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué está loco este hombre? Impulsivo, está loco y ya. Es la respuesta. Simple y sencilla respuesta. La gente está loca y los locos manejan el mundo. ¿Así pasa? No, señores. No, señores. La respuesta es más profunda. Dice la Megilá, Ish Yehudí allá Shushan. Hay un hombre Yehudí ahí que vive en ese pueblo. Se llama Mordejai.
Mordejai está destinado a ser el gran Mordejai. ¿Cómo va a cuadrar toda la historia si Ahasverosh y Amán están en otro estado y Mordejai en otro estado? No puede. La historia no encaja. Traemos a Ahasverosh y a todo el reino y a toda la capital a donde vive este Yehudí. Es la respuesta. Pero ¿por qué es extraordinario lo que estamos explicando? Porque a simple vista parece que las cosas son manejadas por la gente. Y a veces por gente desequilibrada. A veces por capricho. Y tú piensas que el mundo es volátil. Y todo puede pasar. Y mañana se le ocurre algo a alguien y estamos fritos todos. ¿Qué te enseña la Megilá? Todo está manejado desde arriba por Dios. Tú no lo sabes, pero años y años y años lleva Dios poniendo cada pieza en su lugar. Yo les pregunto, ¿por qué hoy el mundo está viviendo lo que está viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en el mundo hoy? El 99% de la gente, ¿saben qué va a contestar? Porque un cuate se volvió loco. ¿Cierto o falso? Cierto. Una persona demasiado ambiciosa, demasiado impulsiva, demasiado prepotente y poderosa, se volvió loco y todo el mundo está pagando los platos rotos. Es exactamente lo que la gente pensó de Ahasverosh. Es exactamente lo que la gente pensó de Amán. ¿Y qué te dice Hashem? No te equivoques. Yo estoy ahí manejando cada evento, cada escenario. No parece. Por eso el nombre de Hashem no está en la Megilá. El nombre de la fiesta es el nombre del sorteo de exterminio, ni siquiera de la salvación. Pero tienes que desenrollar toda la Megilá para poder ver la presencia de Dios. Solamente cuando vemos toda la imagen. Si no vemos toda la imagen, la presencia de Hashem permanece oculta. Purim no es una fiesta para romper reglas. Como mucha gente cree, Purim, haz lo que quieras, emborráchate, vuélvete loco. No, la fiesta de Purim se hizo para recordar la salvación de Hashem. Y más importante que la salvación, saber el proceso. También en el proceso Dios estaba ahí. No se olvidó de nosotros y se acordó. A última hora nos salvó. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué tuve que vivir lo que tuve que vivir? Todo está planeado. Todo está dirigido. Nadie sufre un gramo más de lo que está planeado por parte del Todopoderoso. Nadie sufre, ¿escucharon la frase? Un gramo más de lo que está destinado. Todo está documentado. El Talmud dice que Hashem, cuando manda a Barminan una enfermedad, dice qué día se va a quitar la enfermedad. ¿Por medio de qué médico? ¿Y por medio de qué medicamentos? Todo está planeado. Uno dice, casualidad. No hay casualidad. Según la ley judía, un médico no se puede negar a tratar a un paciente. Aunque haya otros doctores disponibles. Prohibido negarse. ¿Saben por qué? Fuera de que hay un precepto de salvar vidas. Fuera de eso. Porque si el decreto dice que se va a curar por medio de él y se niega, ya está destinado, no se puede negar. Todo lo que vivimos, y ese es el aprendizaje, todo vamos acompañados. Dale la mano a Dios, porque Él te la ha estado ofreciendo todo el tiempo. Aunque parezca que no está, trata de sentirlo en cada paso de tu vida.